Bueno, apreciados estudiantes, entonces vamos a ver en esta parte de nuestro módulo todo con respecto a las preparaciones magistrales. Recuerden que de este tema, con respecto a las preparaciones magistrales, eh, es necesario que ustedes revisen no solamente los conceptos de un preparado magistral, sino que revisen todo con respecto a los reactivos, los excipientes y las bases que se emplean en este tipo de preparaciones. Entonces, en general ustedes saben que cuando un paciente requiere un tratamiento eh, porque ha sufrido, digamos que algún traumatismo en el cual es, digamos que el reactivo que debemos emplear es específico, entonces nosotros debemos realizar una fórmula específica con unos criterios que van acompañados de lo que el médico nos dé una prescripción médica, ¿sí? Entonces, la idea de los preparados magistrales es definitivamente que nosotros asumamos que un preparado, un medicamento magistral es una preparación individual y personalizada, ajustada a las necesidades de cada paciente, que le permite administrar a un enfermo bajo una o varias formas farmacéuticas un conjunto de sustancias prescritas por el médico y preparadas de acuerdo a cada caso, digamos que trasladando esto a la enfermedad individual y no colectiva, ¿sí? Eh, el medicamento oficinal es, digamos que una fórmula declarada, tiene una acción terapéutica comprobable, distinguida con un nombre genérico oficial y, bueno, oficial o no, y que puede prepararse en el recetario de una farmacia, de una botica. Eh, entonces ustedes tienen que tener eso como un poco claro, ¿sí? Su expendio, a semejanza de la especialidad farmacéutica o medicinal, deberá presentar una forma farmacéutica aceptable que no cambie en el tiempo y al envasarse uniformemente, es decir, siempre en una misma forma, ¿sí? Eh, entonces estas características es necesario tenerlas en cuenta a la hora, digamos, de pues obviamente hablar de un preparado magistral. También es importante que conozcan un poco de la historia con respecto al desarrollo de los preparados magistrales. Y es que recuerden un poco que los preparados magistrales, ¿sí? Digamos que antes eran vistos como, como un arte, ¿sí? Donde el artista era el boticario, ¿sí? O el farmacéutico, y quien hacía preparados magistrales con, digamos, como medicamentos en los que plasmaban la vocación de estas personas. Entonces, digamos que esto se conoce desde tiempos inmemoriales, pero digamos que podemos hablar un poco de los siglos, muchos siglos atrás más bien, en donde a través de de los medicamentos que se llamaban formulaciones, que eran empíricas, ¿sí? Pues digamos que empezaban a tratar algunas de las enfermedades que la gente padecía, ¿sí? Y esas formulaciones empíricas fueron adquiriendo un carácter científico, ¿sí? A través de la historia. Entonces digamos que ya no era algo tan experimental, tan como que no se sabía cómo se hacía, sino que ya empezaron luego a aparecer eh, estudios en los cuales estas formulaciones eran un poco más, digamos que las adiciones de sustancias para componerlas eran un poco más rigurosas y donde ya estaban cuantificadas, ¿sí? Recuerden que desde tiempos inmemorables el hombre necesitó medicamentos para aliviar y curar sus dolencias. Al principio los llamábamos medicamentos, eran formulaciones, pero ya entonces, como les digo, ya obviamente a este punto tienen un carácter científico de alto nivel, sobre todo porque los avances en la segunda mitad de los siglos XIX y XX
que llevaron a la industrialización, no solamente de muchas cosas sobre la faz de la Tierra, sino también de las formulaciones magistrales. Es importante que ustedes lean un poquito también sobre la triaca de Andrómaco, ¿sí? Porque en este, digamos, compendio se encontraban muchísimas formulaciones que fueron usadas, digamos que en distintas épocas, eh, digamos, de la edad comprendida entre los siglos XVIII, XIX y XX, y en las cuales, digamos, que ya se conocían fórmulas clásicas de polvos, jarabes, decocciones, píldoras, emplastos, aceites, ungüentos, y digamos que ahí estaban descritos muchos de los ingredientes que se emplearon, digamos, en referencia a un país en específico. Este era Concordia. ¿Listo? Bueno, chicos. También los invito a que lean un poco sobre la antigua Babilonia, el desarrollo de muchos de los ungüentos y, digamos, preparaciones que se daban en esta época para curar a los enfermos. Digamos que el carácter divino que tenían muchas de ellas. También a que lean un poco sobre la antigua China, sobre todo porque en estas civilizaciones estos productos eran, digamos, elaborados a partir de muchas sustancias de origen vegetal, ¿sí? En las cuales se encontraron principios activos, o sea que ellos son, digamos que fueron muy importantes en el desarrollo de muchas de las preparaciones magistrales que conocemos hoy en día y en el uso de muchas plantas medicinales. Revisen también algunos estudios botánicos, los primeros estudios botánicos que se dieron en la faz de la Tierra, sobre los cuales pues empezaron a encontrarse todas estas sustancias que tenían que ver con específicamente plantas que podían contener sustancias importantes para ellos. Los galenos, en el de empezaron a manipular todo este tipo de sustancias y de materias primas y digamos que empezaron a adaptarlas y darles una adaptación de fórmula farmacéutica, y eso da mucho origen a lo que corresponde hoy a los preparados magistrales. Recuerden que la definición como tal de la fórmula magistral corresponde a un medicamento destinado, ya lo habíamos dicho inicialmente, a un paciente individualizado preparado por un farmacéutico bajo su dirección, que cumple específicamente con unas prescripciones facultativas detalladas de las sustancias medicinales, que incluye, al igual que las normas técnicas y científicas, dispensadas en una oficina farmacéutica o centro o servicio farmacéutico. Recuerden que digamos que la legislación también hace una definición de la fórmula magistral muy parecida a esta, pero esta definición es de Arco 1985. Es importante que ustedes busquen la definición dada en la legislación, ¿sí? Muy bien, igual la veremos más adelante. La fórmula oficinal es un medicamento elaborado y garantizado por el farmacéutico bajo su dirección, dispensado en una farmacia, un servicio farmacéutico enumerado y descrito en el formulario nacional y destinado a su entrega directa a los enfermos a los que se abastece dicha farmacia o servicio farmacéutico. O sea, esa persona va con una prescripción médica y usted establece pues básicamente qué medicamento va a ser el que usted expende. ¿Listo? Una fórmula extemporánea es aquella preparación que se elabora según las indicaciones en la prescripción o en la receta, ¿listo? Cuya composición se estructura de acuerdo a la necesidad de un paciente. Lo único es que esta tiene una restricción, y es que como muchos de sus componentes no tienen una estabilidad con respecto al tiempo, entonces debe prepararse y usarse en el menor tiempo posible. ¿Listo? O sea, las fechas de caducidad no son muy largas. Generalmente los reactivos usados en las preparaciones magistrales
están de acuerdo, digamos, a lo que se quiere realizar. Entonces, obviamente, están relacionados con la preparación magistral, oficinal o extemporánea. Entonces, ahí está una cantidad de, digamos, especificaciones, y de acuerdo a esas especificaciones uno establece las características de los reactivos que se van a emplear. Recuerde que esas características son características de tipo farmacológicas, terapéuticas y pues obviamente de acuerdo con la estabilidad que pueda presentar en el tiempo. Entonces, igual, digamos que eso también depende de la forma en cómo vamos a hacer la mezcla de las sustancias dentro de la preparación magistral y pues obviamente para que no se altere su estabilidad con el tiempo. Recuerden también entonces que nosotros debemos conocer no solamente la estabilidad de los reactivos empleados, sino que también es necesario realizar, digamos que, o revisar más bien las características anatómicas y fisiológicas del lugar de la aplicación. Como la legislación solo permite a los regentes de farmacia elaborar preparaciones magistrales de uso tópico, es muy importante que ustedes recuerden por allá de su fundamento en biociencias las características y los detalles de la piel, digamos, como objetivo terapéutico. Entonces ustedes deben conocer que las características asociadas a la piel están relacionadas con la edad, ¿sí? Entonces hay piel adulta, hay piel joven, y cada una de ellas tiene unas características específicas, ¿cierto? Con respecto a, digamos, la forma en que se presenta la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces es importante que ustedes revisen también con respecto a ese tema. ¿Listo? Entonces, bueno, con respecto a los reactivos empleados, también recuerden que también depende mucho del tipo de preparación que se vaya a elaborar. Recuerden que hay preparaciones que son líquidas, hay preparaciones que son semilíquidas. Entonces, muchas de las preparaciones líquidas se aplican a través de compresas, ¿sí? Y digamos que ahí hay que tener en cuenta que si la piel está enferma es más permeable por esa pérdida que tiene de la función de barrera. Entonces hay que tener en cuenta pues qué tipo de reactivos se están empleando, porque muchas de las compresas, ¿sí?, donde se utilizan gasas humedecidas, pues pueden, por ejemplo, contener ácidos, obviamente van a ser en muy baja concentración, pero uno de los que más se emplean, por ejemplo, es el ácido acético, o que es el vinagre, o por ejemplo acetato de aluminio. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con las concentraciones que se manejan de este tipo de reactivos. Recuerden que otros tipos de preparaciones líquidas son las tinturas, donde se encuentran sustancias disueltas en solventes orgánicos y que se actúan, digamos que se utilizan como preparaciones para condilomas o acuminados. Entonces es importante también tener en cuenta el tipo de reactivos empleados. Para las preparaciones, digamos, semilíquidas, utilizamos mucho lo que se utiliza mucho para lo que son antipruriginosos, para, digamos, cremas antiacné, ¿sí? Y digamos que sobre todo en los antipruriginosos, por ejemplo, se utiliza la loción de calamina, ¿cierto? En donde pues está compuesta por calamina, almidón, óxido de cinta, alcohol, glicerina, agua. Yo los invito a que revisen los videos que hemos hecho para que ustedes tengan pregrabados con respecto a, digamos, algunos de los preparados magistrales que nosotros empleamos. Entonces, esos quedaron en lo que corresponde a pregrabados, entonces para que utilicen ese material. ¿Listo?